¿Qué acabamos de ver en este partido entre Kairat versus el Real Trampas? Sí, el resultado es 0-5. Aparentemente un baño del Real Trampas, ¿verdad? Podríamos decir que sí, pero hubo otro atraco, como no podía faltar. Madre mía lo del Trampas. Incluso a este humilde Kairat, el Trampas tiene que atracar para ganar sin complicaciones. ¡Qué vergüenza! Realmente es una locura lo de este equipo. En serio, el Real Trampas tiene sus propios reglamentos. Y parece que no va a haber ningún partido que pueda ganar sin trampas. Estamos hablando de Kairat. Y has goleado, sí, 0-5. Pero con un atraco. ¿Por qué? Ok, el Trampas estaba ganando 2-0, tranquilo, tal vez. Digo tal vez porque el Kairat empezaba a crecer y el Trampas no sé qué rayos le pasaba. Se volvía el equipo que siempre suele ser. Equipo aburrido, no sé, era un equipo que ya no hacía daño, que empezaba a darle la pelota a Kairat, y el Kairat empezó a generar oportunidades a tal punto que a los 70 minutos, unos minutos antes incluso, 68, 69, hay un penal para el Kairat. El árbitro frente a la jugada cobra, por supuesto, penal, pero le llaman del VAR. Y como siempre se suele decir, todo se tiene que cobrar a favor del Trampas en jugadas polémicas. Y en esta jugada, a pesar que el árbitro estaba de frente y cobró, porque es una jugada polémica que cobró penal, le llaman del VAR. Y el tipo, este árbitro, va al VAR y rápidamente, ni siquiera creo se da la oportunidad de verlo minuciosamente, pues lo quita, lo anula, pero era penal. Este tipo de jugadas, evidentemente, a favor del Trampas, estamos viendo que cada semana están cobrando. Pero cuando es en contra, no es penal. Ceballos, evidentemente sin intención, va con todo. El jugador de Keiras engancha y se lo lleva puesto. Le llega a arrastrar. Vuelvo a repetir, sin intención, pero lamentablemente con la velocidad que está yendo, le llega a enganchar y es penal. Ya hemos visto, ¿no? Las jugadas de Mbappé mismo. En cámara lenta, directamente nada es penal al parecer. Pero en este caso, incluso en cámara lenta sí se ve que le llega a arrastrar. Seguramente sin intención, pero es una imprudencia por la velocidad que viene Ceballos. Y si no anulaba ese penalti, se ponía 2-1 el Keirat, ya con el envión anímico arriba y el Trampas en un momento donde pues seguramente empezaba a dudar, seguramente se empezaba a poner nervioso y con los problemas que vienen, yo pienso que el Trampas hubiera pasado muy mal. Es probable que hubiera ganado. En un par de contragolpes, Mbappé hubiera liquidado a lo mejor porque el Keirat se hubiera ido con todo. Pero vaya a saber, deja competir al Keirat, que es un equipo, sí, humilde. Pero ¿por qué le tienes que atracar a este equipo también? Deja competir. Ok, hubieras mantenido tal vez el 2-1, pero te hubiera metido en problemas. Y vaya a saber, tal vez te empataba, pero no dejaste competir. Y nada más después de anular esa jugada, que les garantizo, si hubiera sido a favor del Trampas, por favor, esto era penal, sí o sí al 100%. Hubieran cobrado. Y si no lo cobraba, del VAR llamaban para decir que sí es penal. Este es el Trampas. Y nada más, después de anular 2-3 minutos, llega un contragolpe para el Real Madrid, 3-0. Porque evidentemente los jugadores del Keirat, con ese envión que estaban dando, con ese envión anímico que estaban poniéndose al Real Madrid, por lo que sea, no sé, por mérito propio o porque el Trampas ya se veía vencedor,
dejaron que crezca el Keirat jugando con la pelota, pues llegaron a tener esa oportunidad y poder descontar el marcador. Pero no, con eso obviamente te hundes, ¿no? Y con ese envión que el Kairat venía, pues los apagas. Por eso mismo llega el 3-0. Claro, por supuesto, del 3-0 para adelante, el partido muerto, ya no hay nada que ver. Por eso llegaron los 2 goles ya, con total tranquilidad del Trampas, el Kairat totalmente rendido. Pero madre mía, es una locura con este equipo. Ni a un equipo tan humilde le dejan competir tranquilo. Cuando se les complica un poquito, ¡puf! Ahí tenemos al VAR, a los árbitros, que es una locura. Yo esperaba que este partido gane el Real Madrid sin necesidad de jugadas polémicas y todo ello. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un equipo demasiado inferior. Y sí, se ha visto. ¿Por qué? Cuando empezaron, empezó bastante a presionar y todo ello. El Kairat, unos 15 minutos, lo tenía ahí al Trampas, pero se veía que este equipo pues no tenía los jugadores de calidad como para marcar algún gol. Se veía que a pesar que el Trampas cometía errores, a pesar que con empuje podían quitar la pelota, no generaban, no hacían daño. Entonces era solo cuestión de tiempo de que el Real Madrid, en una de esas, ¡pum! Y sí, después de los 15, 16 minutos, el Trampas empezó a tener oportunidades. Obvio, no con un dominio absoluto, sino más como en velocidad, ¿no? Y así es como llega el primer gol con un penal. Y obviamente es un penal clarísimo. El arquerito se equivoca, va a destiempo, no mide bien. Y sí, es penal. Está bien cobrado ese penal para el Trampas, el primero. Y después el Real Madrid dominó, sí, el Caira trató de defenderse, pero con cierta tranquilidad, porque quería como que aguantar y seguramente para el segundo tiempo meterle un poco más de presión. Pero nada más arrancar, algunos minutos después, aproximadamente a los 52, llega el segundo gol. Y el Trampas, como siempre, este es el Trampas de Ancelotti totalmente. En una pelota ahí, pum, al espacio, sí, llega el 2-0 y evidentemente una definición brutal de Mbappé, perfecto. Pero después de eso, no sé qué le pasó al Trampas, se vieron ya ganadores, qué sé yo, dejaron que el Kairat crezca. Y en ese momento el Kairat pues hizo todo lo necesario para descontar, incluso generar un penal. Pero le arrebataron, le robaron, le atracaron una vez más y no dejaron que compita. Por supuesto, con sus limitaciones. A lo mejor ni marcaba el penal, pero dejen que compitan. Pero ni eso, directamente no permitieron a este equipo humilde tener o competir con el Real Trampas. Qué asco de verdad. Y así es como este equipo pues cosecha sus títulos. Ok, al final el resultado es 0-5, seguramente no se va a hablar nada de esto, porque es una goleada y generalmente se dice que cuando hay goleadas, pues no se puede hablar de una jugada polémica. Pero en este punto, esa jugada definió todo, porque estaba ganando solo 2-0 el Trampas y el Kairat yendo ya por todas, empezando a ganar mucho terreno y probablemente le hubiera complicado bastante. Físicamente al menos los hubiera desgastado bastante. Pero bueno, no permitieron que el Trampas sufra porque era mucho riesgo al parecer y así terminó con un 5-0. Bueno, es lo que hay, pues al parecer esto va a ir de mal en peor a favor del Trampas. Así se tiene que competir contra el Trampas. Todo a favor de esta gente tiene sus propias reglas. Cuando es en contra de ellos, los penales, pues se revisan y se tienen que anular. Pero cuando es a favor de ellos, de igual manera, tienen que cobrar penales raros, el VAR tiene que llamar para decir que es penal, pam, 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 como siempre se suele decir. Todo tiene que caer a favor del Real Trampas. Todo, jugadas polémicas siempre a favor del Trampas. Una vez más, incluso contra un humilde Kairat. Qué vergüenza.
Así compite este equipo y así es como hace su grandeza y así es como hizo toda su grandeza, prácticamente robando, atracando incluso contra equipos de este nivel que a lo mejor pues no deberías, ¿no? Pero en realidad este Real Madrid es tan mediocre que al final pues tiene que atracar incluso a equipos como el Kairat. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, denle me gusta al video, suscríbanse y hasta la próxima.